Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Es una bendición poder acercarnos hasta sus hogares en esta tarde. Estamos desde nuestra casa. Les mandamos un cordial abrazo, un cordial saludo también, esperando que se encuentren con bien. Queremos animarles en esta tarde a estudiar la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, donde estaremos desarrollando nuestra enseñanza de este miércoles y de algunos miércoles más en adelante. El tema que quiero compartir con ustedes a través de este pasaje tiene el título Viviendo tiempos aparentemente malos. Ahora, como creyentes sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Dios permite situaciones complicadas en nuestra vida con la única intención de perfeccionar nuestra vida o de mostrarnos su voluntad. Así que el tema que lleva por nombre Viviendo tiempos aparentemente malos nos permitirán tener una visión clara de cómo poder experimentar de mejor manera los tiempos difíciles, los tiempos de prueba, los tiempos de necesidad. Lo vamos a ver reflejado a través de la vida de Daniel. Así que Daniel capítulo 2 nos habla acerca del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor había olvidado el sueño. Este hombre, rey de Babilonia, manda llamar a todos los sabios de aquel entonces y les hace una muy fuerte petición. La primera de ellas es que ellos le recuerden el sueño que él había olvidado y que le den la interpretación de ese sueño. Creo que es algo muy difícil. De hecho, esos hombres sabios, al acercarse al rey Nabucodonosor, expresan la dificultad de la petición del rey. Ahora, el rey Nabucodonosor había mostrado un interés muy profundo en que ese sueño se le recordara y se le revelase la interpretación. Él da y hace una petición a todos estos hombres, pero al escuchar que estos hombres estaban imposibilitados para poder recordar el sueño al rey e interpretar este sueño al rey, el rey se enoja tremendamente. El texto bíblico dice que hasta la ira, y mandó matar a todos los sabios que estaban en Babilonia. Ahora, Daniel y sus amigos eran parte de aquel grupo de sabios, aunque Daniel y sus amigos no estaban en ese momento. Él era parte de los sabios de Babilonia. Es interesante esta historia y la situación compleja que Daniel y sus amigos estaban viviendo. Ahora, la situación que Daniel juntamente con sus amigos estaban por experimentar era una persecución en búsqueda de la vida de ellos. Ahora quiero que vayas conmigo a Daniel capítulo 2 en el verso 13. Dice el verso 13: y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Verso 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey,
que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Ahora, después de ver estos versos, podemos destacar en primer lugar la actitud de Daniel. Ahora, tengo que hacerte una pregunta. Primer aspecto: ¿cómo actuamos en los tiempos aparentemente malos? ¿Cómo actuamos en los tiempos aparentemente malos? Daniel está siendo de alguna manera confrontado por Arioc y le comparte la situación, pero vemos que Daniel reacciona de una manera muy tranquila. El verso 14 nos habla acerca de esa reacción que Daniel tuvo en esta situación compleja, difícil. Dice el verso 14: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc. Ahora, nuestro texto dice: habló con sabiduría y con prudencia. Esa fue la forma en que Daniel reaccionó a una situación compleja, una situación difícil. Estamos hablando de una persecución para quitarles la vida. Dice la escritura en el pasaje que acabamos de leer que él habló, no gritó, no se desesperó, sabiamente, o sea, no actuó con necedad, y fue prudente en sus palabras, o sea, que usó de palabras correctas para dirigirse en este caso a Arioc. Daniel, en tal situación, nos muestra la necesidad de estar en control de nuestras emociones y personalidad. Ahora, no es para menos la situación que Daniel está viviendo. Daniel iba a ser muerto juntamente con sus amigos y los sabios del reino. Arioc iba directamente con esa encomienda de tomar la vida de Daniel y de sus amigos. Ahora, entendamos algo: no era una situación para nada sencilla, y la reacción de Daniel a tal situación fue una situación de control total de su personalidad. Por eso la primera pregunta que debemos definir solamente en esta tarde: ¿cómo actuamos en tiempos aparentemente malos? Ahora, hay una serie de pasajes, vaya conmigo por favor, sin perder la porción de Daniel capítulo 2, Santiago capítulo 1, verso 19. Santiago capítulo 1, en el verso 19. Dice la porción bíblica, Santiago capítulo 1, verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Este pasaje sin duda nos puede mostrar de alguna forma el perfil del carácter del creyente. Se dirige a ellos. Por esto, mis amados hermanos, dirigido a creyentes, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Y podemos retratar este pasaje a la luz de la porción de Daniel capítulo 2, verso 14. Donde Daniel se expresa en un total control de su propia personalidad en medio de una situación aparentemente mala. Ahora, hay otro pasaje que me gustaría que podamos analizar, que van de la mano de esos pasajes. Proverbios 15:1. Dice la porción, Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ahora, el proverbista sin duda está lanzando una invitación a los lectores de esta porción bíblica a poder estar en control de las emociones y de la forma que actuamos después de experimentar una emoción. El texto dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. No puedo imaginarme cómo podría o cuál habría sido la reacción de Arioc si Daniel y sus amigos hubiesen actuado impulsivamente. Ahora, eran muchachos. No estamos hablando de gente de gran edad y de experiencia, hablamos de jóvenes. Estaban reaccionando de una manera completamente aceptable. Arioc acepta escucharles por esa reacción. Ahora, no puedo imaginarme si la reacción hubiera sido contraria. Sin duda, el manejo de Arioc para con ellos habría sido con toda autoridad o hasta cierto punto alguna prepotencia en el jaloneo de arrebatarles la vida. El texto bíblico dice: la blanda respuesta quita la ira. Hay otro pasaje que me gustaría que
me acompañaras a leer también dentro de Proverbios, Proverbios capítulo 29. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Es interesante lo que nos muestra aquí. Por un lado, dice que el necio da rienda suelta a toda, no a una parte de su enojo, de su molestia, sino incontrolable es este hombre, el necio, porque quiere hacerse ver a través de la emoción que está experimentando, el enojo, el cólera que tiene en sí mismos. Pero fíjese lo que dice el pasaje también en la parte última. Mas el sabio al fin la sosiega. Eso no quiere decir que el sabio no pueda experimentar ira o enojo. Creo yo que todos en momentos de dificultad, en momentos de aprieto, reaccionamos y experimentamos ira, experimentamos enojo. El pasaje dice que el sabio también la experimenta, pero tiene la capacidad de sosegarla, de detenerla, de controlarla. Fue lo que Daniel, juntamente con sus amigos, nos reflejan en el pasaje del capítulo 2, verso 14 del libro de Daniel. Ahora, es interesante, regresemos a nuestro tema en nuestra mente. Nuestro tema dice de esta manera: viviendo tiempos aparentemente malos. Y la actitud, sin duda, nuestra actitud define cómo experimentaremos esas situaciones difíciles. Ahora, de esto debemos aprender. Que vamos a aprender algunos elementos de esto que hemos terminado de ver en esos pasajes. En las situaciones aparentemente malas, número uno, debemos estar en control de nosotros mismos, evitando caer en histeria y evitando una reacción incorrecta. Repito, lo que podemos aprender del ejemplo de Daniel y de los pasajes que hemos leído hasta este momento. Número uno, debemos estar en control de nosotros mismos, evitando caer en histeria y evitando una reacción incorrecta. Cuando tiempos difíciles, cuando situaciones complejas vienen a nuestra vida y nosotros reaccionamos a esas situaciones, podemos hacer un estrago mayor cuando no controlamos nuestra emoción, nuestro sentimiento, cuando no controlamos nuestro carácter. Mejor, dice Proverbios 16:32. Quiero que vaya conmigo ahí. Proverbios 16, en el verso 32. Dice la porción bíblica: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es interesante este pasaje. En nuestra sociedad, al hablar del carácter, la gente habla del carácter fuerte, se le dirige a personas que no están en control de sus emociones. Siempre distinguimos una persona de carácter fuerte, es aquella que se hace notar, que explota, que habla fuerte, y no es así. Al contrario, en las escrituras se muestra que el verdadero carácter es consecuencia de aquel que tiene la capacidad de controlar las diversas emociones. Ahora, hemos hablado hasta ahorita del enojo como tal, una reacción fuerte, ¿verdad? Pero hay reacciones totalmente diferentes, emociones o sentimientos de tristeza, de dolor, de angustia. Aún esos elementos de carácter que todos tenemos pueden llegar a ser controlados cuando la persona experimenta una fortaleza de carácter. Daniel tuvo la templanza, tuvo la capacidad de controlar su emoción en medio de una situación compleja. Lo segundo que podemos aprender es que debemos aprender que no se trata de reprimir nuestras emociones. Ahora, debemos tener mucho cuidado con esta área. Aunque no voy a ahondar en el tema, en este punto, es importante traer a la memoria esto. Cuando hablamos de controlar nuestro carácter, no estamos hablando de reprimir nuestras emociones. ¿Por qué? Ya que reprimir puede llegar a generar profundas heridas emocionales que no le permitirán a usted y a mí tener una sana relación con usted mismo y aún con las personas que le rodean. Reprimir llega a generar amargura en el corazón del ser humano y llega a tener efectos que tal vez durarán toda la vida. Cuando hablamos de controlar nuestro carácter, situación que Daniel estaba experimentando y que nos es de ejemplo, Daniel no estaba reprimiendo su ira, su enojo, su molestia, estaba en control de ella. Ahora,
Hombres como Daniel sin duda nos muestran su carácter en las escrituras y son para nosotros ejemplo de la forma en que debemos lidiar correctamente con ellas. Hay un tercer elemento que podemos distinguir dentro de estar en control de nuestras emociones. Para nuestro provecho, debemos preguntarnos o hacernos algunas preguntas. En este punto número 3 hay que cuestionarnos. Pregunta 1. ¿Qué llevó a Daniel a ser la persona que es? Y segunda pregunta. ¿Cómo puedo yo reproducir un carácter como el de este hombre? Repito las preguntas. ¿Qué llevó a Daniel a ser la persona que es? ¿Y cómo puedo yo reproducir un carácter como el de este hombre? Ahora, para poder dar respuesta a lo que estamos viendo en el capítulo 2, verso 14, tenemos que ir al pasado de Daniel. En el capítulo 1 podemos entender y se nos va a dar la claridad de por qué Daniel, el Daniel del capítulo 2, podía en este caso reaccionar y actuar de esta manera. Daniel capítulo 1, verso 8 y verso 9. Quiero que vaya conmigo. Daniel capítulo 1, verso 8 y verso 9. Dice la porción bíblica. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ahora quiero que vaya en este mismo capítulo, del verso 12 al verso 15, para que veamos la situación. Te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días, es Daniel haciendo la petición, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció en rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Ahora el verso 17. A estos 4 muchachos, o sea, Daniel y sus amigos, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ahora, para poder contestar las preguntas en ese tercer elemento que estamos tratando de desarrollar, cómo producir el carácter de Daniel en nosotros, tuvimos que mirar un poquito atrás en el capítulo 1 y podemos ver algunos elementos del carácter decisivo, de las decisiones que Daniel estaba tomando previo a ser la persona del capítulo 2. El verso 8, que es uno de los pasajes más conocidos, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Ahora, el siguiente pasaje dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad. Esto fue agradable a los ojos de Dios. En el verso 17 de este capítulo se nos hace ver que Dios, en este caso, no solamente les dio el favor a Daniel y a sus amigos, sino que les honró dándoles elementos en su carácter, en su personalidad, que eran distinguibles entre todos los demás muchachos que habían seleccionado. Daniel y sus 3 amigos eran hallados 10 veces mejor que cualquier otro sabio en Israel, en este caso en Babilonia, en Babilonia. Es interesante porque esta es la respuesta que Dios nos puede dar a cómo desarrollar nuestro carácter, cómo poder ser personas como Daniel que están en control de sus emociones aún en tiempos aparentemente malos. La respuesta es sencilla. Debes decidir separarte para Dios. Eso fue lo que detonó y cambió la vida, en este caso, de estos jóvenes. Debes decidir separarte para Dios. Ahora, todo ser humano, tú, yo, Daniel, sus amigos, todo ser humano es moldeado por las circunstancias de su vida. Podremos decir con facilidad que somos en resultado de las vivencias y circunstancias que la vida nos ha permitido experimentar. Hay varias formas de educar a una persona. Una de ellas es la escuela, el hogar, amigos, la iglesia, actualmente la televisión, el radio, las redes sociales y malas experiencias. Pero llegamos a un punto en la vida en que somos el resultado de nuestras decisiones y no de las situaciones o las circunstancias. En un momento en la vida
Es necesario que el ser humano y principalmente el creyente entienda que no puede ser la víctima de las circunstancias del pasado, sino que es la persona que él define en base a sus decisiones. Repito esta frase. Llega un punto en el que somos el resultado de nuestras decisiones. No podemos toda la vida justificar nuestras malas actitudes. No podemos justificar nuestras malas reacciones o malas acciones. Debemos nosotros entender que, como Daniel, en un punto, él tomó la decisión de ser una persona apartada para Dios. Daniel, capítulo 1, en el verso 8, nos dice claramente que Daniel propuso en su corazón. Y si tú estudias esa frase, entenderás que lo que Daniel estaba haciendo era tomar una decisión en tierra extranjera con la única intención de ser agradable delante de su Dios. Ahora, hay un cuarto elemento que nos ayudará a poder estar en control de nuestras emociones, reacciones, actitudes en los tiempos aparentemente malos. Cuarta situación, vivir para Dios transforma el carácter. Debemos aprender esto. Vivir para Dios transforma el carácter. La vida de Daniel sufrió transformación al decidir vivir para Dios. Era básicamente, Daniel en el capítulo 1, era básicamente un esclavo. Había sido alejado de su familia, había sido obligado a servir a un rey que había tomado el control de su vida, familia y de su nación, y que le había alejado de todo aquello que él conocía. Somos en resultado, desde hace un momento, somos en resultado de lo que decidimos para Dios. Daniel propuso en su corazón, él tomó una decisión. Y esa decisión en el capítulo 1 le llevó a ser la persona del capítulo 2, le llevó a ser la persona del capítulo 3, le llevó a ser la persona del capítulo 4 y capítulo 5, le llevó a ser la persona de este libro titulado Daniel. Ahora, las decisiones que tú tomas en tu vida son las que van a definir quién eres. Van a definir quién eres. Pero la decisión que puede transformar tu vida es que tú decidas quién quieres ser tú para Dios. Ahora, dice nuestro pasaje, en el verso 17 de Daniel, dice que Dios le otorgó todo lo que pidió. Permíteme regresar. Daniel capítulo 1, en el verso 17, donde estamos teniendo nuestra enseñanza, dice de esta manera que después de que Daniel, a pesar de las circunstancias de su vida, él tomó ciertas decisiones. Y dice el verso 17, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ahora es interesante, mira el verso 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Este fue el resultado de un joven que decidió vivir para Dios. Esa decisión transformó el carácter completamente, transformó todos los elementos de la vida de Daniel. Eso fue lo que lo llevó a ser el Daniel en el foso de los leones. El Daniel en medio de circunstancias difíciles y de persecución. Fue lo que transformó toda su vida. Y me atrevo a decir que si cada uno de nosotros nos decidimos a vivir para Dios, esta decisión transformará nuestro carácter. Lo único que puede transformar nuestra vida para poder estar en control de nuestras emociones es que nosotros decidamos otorgarle el control de nuestra vida a Dios. Nuestro carácter será siempre el resultado de lo que decidimos ser para Dios. Te pregunto, ¿quién quieres ser tú para Dios? Tu respuesta a esta pregunta definirá en el tiempo el carácter que tú exhibirás. Filipenses capítulo 4, verso 8 al 9. Ve conmigo ahí. Dice la porción bíblica de esta manera. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y dice el 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hemos visto, hemos recibido, hemos escuchado los testimonios de hombres
como Daniel. Así que hagamos esto, imitemos la vida de estos hombres y aprendamos, en primer lugar, a estar en control de nuestras emociones. Y dice el texto, y el Dios de paz estará con vosotros. Quiero concluir de esta manera. En tiempos aparentemente malos, lo primero que requerimos para hacerles frente es un carácter transformado. Daniel habló sabiamente y prudentemente. En las próximas enseñanzas estaremos viendo nuevas cualidades en la vida de Daniel que nos ayudarán a experimentar con sabiduría las situaciones complejas de nuestra vida. Hermanos, esperamos en Dios que esta enseñanza haya sido de bendición y de provecho espiritual para cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude a tener una visión correcta del manejo de nuestra persona en los momentos complicados. Reciban un abrazo caluroso, cariñoso de nuestra parte. Mi esposa y yo les amamos y esperamos que se encuentren con bien. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre, queremos ponernos en tus manos. Reconocemos que muchos de nosotros, si no todos, hemos vivido situaciones complejas y hemos perdido el control. Hemos evidenciado, Señor, nuestro carácter a veces necio, nuestro carácter a veces pecaminoso. Queremos rogarte, Señor, que tu palabra, que es la instrucción dirigida a tus hijos, pueda encontrar cabida, Señor, en nuestra mente, en nosotros, en nuestro ser. Alimenta nuestro espíritu y que podamos, Señor, poder ser en reflejo del carácter del Señor Jesucristo. Bendícenos a todos y a cada uno de nosotros. Danos el ánimo, Señor, de seguir haciendo lo que debemos hacer como tus hijos, dando el testimonio de Cristo en nuestra vida. Nos ponemos en tus manos, bendecimos tu nombre porque tú eres digno de toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.